libro de Judas, en el único capítulo que tiene, capítulo 1, y del capítulo 1 vamos a leer el verso 21. Judas, capítulo 1, verso 21, dice así la palabra del Señor. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hasta ahí nomás, oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Padre bueno, muchas gracias por darnos el privilegio en esta noche de estar delante de ti. Señor, habiendo alabado tu nombre, habiendo exaltado, habiendo, Señor, con corazón agradecido, ofreciéndote sacrificio de alabanza, Señor, y orando a ti. Y ahora, como un solo hombre estamos, Señor, decididos a oír lo que tu Espíritu ha de hablar y ha de decir a la iglesia. Te rogamos, danos oído de sabios para oír y entendimiento de entendido para comprender, Señor, tu perfecta voluntad para con nuestras vidas. Padre, gracias por esta tu bondad, tu amor. Rogamos, Señor, tú reprendas toda operación del mal, de perturbación en la mente, en los corazones, se abran los sentidos y tengamos oído para oír lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Tenemos este pasaje de Judas que tiene que ver con lo que Dios nos viene hablando, de la operación, de la obra de Dios, del proceso del Señor que Él hace en nosotros, de todas esas cosas hermosas que el Señor hace en nuestra vida que hemos estado nosotros escuchando. Y Judas en este verso 21, él dice, conservaos en el amor de Dios. Conservaos, dice, en el amor de Dios. Entonces, yo estaba viendo y digo, conservarse en el amor de Dios. Entonces pensaba y digo, ¿qué es conservar? Porque conservaos en el amor de Dios tiene que ver con conservar. Y conservar es preservar algo en medio o en un lugar que es adecuado. Un lugar que es adecuado para conservar algo para que no se ponga mal. Un lugar adecuado para conservar algo que no se contamine. Un lugar adecuado para conservar algo que no le entre en microbio. Un lugar que es para conservar de no ser corrompido, de no ser corrompido. Entonces yo miraba y veía y digo, lo que hacían los antiguos, la técnica de conservación que tenían para los alimentos. Yo me crié un poco en el campo porque mi abuela vivía allí y me enviaban y allí yo veía una carne seca colgada adentro de un lugar que tenía malla y yo decía, ¿qué es esto? Entonces me decían, esto se llama charqui. Entonces la tocaba, era una carne endurecida, dura, pero salada, colgada, se secaba y ahí la mantenían, la conservaban para luego ir cortando y en base de eso luego ir cocinando. Era una forma de conservación, es decir, mediante la sal, se salaba. Hay otro tipo de conservación que sea el ahumado, también es para conservar,
como así también el congelamiento es para conservar, para que no se ponga mal, como también la inmersión en aceite para que nada llegue a eso que está ahí metido dentro de ese aceite, es decir, está siendo conservado. Esta conservación tiene que ver con los alimentos, pero acá el apóstol Judas, él dice conservado, dice en el amor de Dios. Entonces, conservar es preservar algo en un lugar adecuado. Quiere decir que hay un lugar adecuado para preservar algo, para que algo se mantenga. Nosotros venimos viendo cómo es que el Señor habla de que Él iba a levantar personas, iba a levantar hombres y mujeres que iban a ser llamados árboles de justicia, plantío del Señor, y el trabajo que iban a hacer. Y nosotros dijimos, esto que van a ser plantíos del Señor, estos son los que van a reedificar, los que van a levantar, los que van a restaurar, pero primero tienen que ser ellos levantados, porque esto que van a levantar, asolamientos primero, ruinas antiguas, ciudades arruinadas, escombro de muchas generaciones, estos que van a hacer ese trabajo son los que eran ellos primero. Su vida era un escombro, es decir, no había nada edificado, un escombro. Su familia, una ciudad arruinada. Sin embargo, Dios lo tomó a esto que el mundo lo rechazaba. Si vamos al tiempo del Señor, los judíos lo rechazaban, lo llamaban publicanos, pecadores. Sin embargo, vino el Señor y justamente empezó a llamar y empezaron a venir a Él las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque encontraron aguas vivas que surgían de un templo, de un hombre llamado Jesús. Entonces toda la gente iba al Señor Jesús para escuchar las palabras de vida que surgían de su boca, palabras de vida que no surgían de los fariseos y saduceos que estaban en el templo. Por eso en una oportunidad, cuando muchos se volvieron escandalizados, Jesús le dijo a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Se quieren ir, y ellos dijeron, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a volver al templo, vamos a volver de donde salimos, donde no había agua viva, donde no había palabra de vida eterna. Vamos a volver, no, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Le estaba diciendo, nosotros no nos iremos a pesar de la situación que está pasando. Se van, pero nosotros vamos a permanecer, vamos a quedar y vamos a luchar, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. ¿Usted sabe en quién creyó? Nosotros sabemos en quién hemos creído, así que ¿a dónde iremos? ¿Vamos a volver a lo viejo de antes, a las viejas obras de antes, a la vieja manera de antes? Si ya sabemos lo que ocurre ahí. No, ¿a dónde iremos? No nos vamos a mover. Y ellos permanecieron en el Señor. Ahora, nosotros vimos, ¿a quiénes llamó el Señor? Llamó a los arruinados, llamó el Señor a los que estaban abatidos, llamó el Señor a aquellos que estaban destruidos, que eran un escombro. ¿Y cómo es que en ese escombro Dios hizo una edificación? Por eso hemos estado viendo lo que decía el Señor. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Un edificio, así que hizo un edificio de donde antes había escombro, hombres y mujeres hecho escombro, añico, hecho pedazo. Así que vino el Señor, lo tomó y comenzó una edificación, un proceso de crecimiento en él. A eso es lo que hizo el Señor. Por eso nosotros luego vimos la edificación que Dios hizo en un hombre llamado Mateo, considerado pecador y publicano,
por lo que se decían que eran justos. ¿Y cómo es que Dios, de ese hombre que era un publicano y un pecador, hizo un edificio tremendo y luego lo llama apóstol? Y no solamente lo llama apóstol, sino que deja para todas las generaciones un libro llamado el Evangelio según San Mateo. ¿Y de dónde salió esto? De un escombro, de una ciudad arruinada. ¿De dónde salió esto? Y esto salió justamente de asolamientos antiguos, pero que en la mano de Dios lo que puede hacer el Señor. Dios puede hacer algo tremendo cuando los hombres se colocan en la mano de Dios y ahí ellos van caminando de la mano del Señor. Produce cambio, transformaciones. Entonces nosotros hemos sido llamados, siendo escombros, siendo ciudad arruinada, siendo asolamientos antiguos, hemos sido llamados y el Señor puso su mano sobre de nosotros y comienza en nosotros una edificación. Entonces Pablo dice, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Quiere decir que Dios está trabajando. Ahora, en este libro de Judas, nosotros leemos que dice así el verso 21. Conservaos en el amor de Dios. Conservaos, quiere decir que en el amor de Dios, si nosotros nos conservamos en el amor de Dios, no va a haber influencia exterior que a nosotros nos pueda sacar para afuera. No va a haber situaciones que vengan a golpearnos que a nosotros nos hagan retroceder. No va a haber situaciones que vengan a herirnos que a nosotros nos haga abandonar esta carrera que nosotros hemos iniciado. No va a haber ninguna cosa. ¿Por qué? Porque estamos conservados. ¿Dónde? ¿Dónde estamos metidos? En el amor de Dios. Metido, conservado. Es decir, introducido en todo lo que es Dios. En el amor de Dios. Por eso dice, es el lugar seguro. Está diciendo, no salgan de ahí, es el lugar seguro, es el lugar donde ustedes van a alcanzar el crecimiento espiritual pleno, es el lugar donde ustedes van a ser edificados hasta ser un edificio perfecto, es el lugar donde ustedes van a ir creciendo con el crecimiento que da Dios hasta alcanzar la imagen de su Hijo. Ese es el lugar, quédense en ese lugar, conservados. Porque dice conservar, preservar algo en un medio adecuado. ¿Y cuál es el medio adecuado? El amor de Dios. Estar en el amor de Dios. Ahora, en primera de Juan 4:16 dice así, escuche bien. Dice, Dios es amor. Y el que permanece en amor, que es conservar, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Conservaos en el amor de Dios. El que permanece en amor, permanece. ¿Dónde? Permanece en Dios. Por eso decimos, es el lugar seguro, es el lugar de refugio, es la roca de gran peñasco en día de mucho calor, es el agua de vertiente que sale en medio del desierto para los sedientos. Es el que lo acompaña. Cuando usted va pasando por el valle de sombra de muerte, Él va con usted, lo va acompañando. Por eso dice, conservado. No hay lugar más seguro que el amor de Dios. No hay lugar más seguro. Todos correrán a los búnkeres, todos correrán debajo de las peñas, a las cuevas, para que no se le venga algo encima. Pero los que se conservan en el amor del Señor son conservados para siempre. Porque cielo y tierra va a pasar, pero estos están conservados para siempre. ¿Dónde están conservados para siempre? En Dios. ¿Qué lugar más seguro si no es en la presencia del Señor? ¿Qué lugar más seguro? En el amor
en el amor de Dios. Porque cuando nosotros nos sumergimos en el amor de Dios, entonces el amor de Dios llena todo nuestro ser. Por eso Juan dice así: el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Quiere decir que está por fuera y está por dentro, está embebido, está embriagado del amor de Dios, lleno del amor de Dios, y las virtudes del amor de Dios se dejan ver. Por eso dijimos, ¿por qué iban los judíos a la cueva de Adulán donde estaba David? Porque había alguien que estaba sumergido en el amor de Dios y las virtudes de Dios fluían de él. ¿Y a dónde iban ellos? Iban justamente a ese hombre que era de Dios, de donde surgía palabra de Dios, lo llevaba a escuchar a Dios y lo llevaba a alabar al Señor. No se lamentaba, y el problema que tengo, me está siguiendo Saúl, me va a matar. No, él alababa, glorificaba, y si tenía que pedir ayuda, pedía la ayuda a Dios. Y nosotros leímos los salmos, cómo es que David alababa a Dios porque lo libró de sus enemigos, y aún llega a decir y a confesar que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los guarda. Dice, ¿por qué decía eso? Porque lo guardó a él. Lo conocía de primera mano, Por eso Judas dice, ustedes eran escombros, ¿verdad? Bueno, ahora Dios está edificando en ustedes. Ustedes eran ciudades arruinadas, ¿verdad? Bueno, Dios está trabajando en ustedes. Ustedes eran las ruinas antiguas. Bueno, Dios está haciendo un trabajo en el corazón y en la mente de ustedes. Pero ¿sabe qué? Tienen que dejar que Dios trabaje. Sométanse bajo la voluntad del Señor, bajo la poderosa mano de Dios, y dejen que Dios trabaje en la vida de ustedes y no se salgan de la presencia del Señor. Por eso dice conservaos, está diciendo permanezcan. No, que no sea un poquito y vuelven a salir y vuelven a entrar y vuelven a salir y vuelven a entrar. No, permanezca, consérvense en la presencia del Señor y en el amor de Dios. Su amor va a producir cosas dentro del corazón, va a aprender a manifestar en su vida lo que es el amor de Dios. No se va a estar quejando ni va a estar diciendo, me hacen esto, me hacen lo otro, y mira aquello, y mira, no se va a estar quejando. Cuando usted se conserve en el amor de Dios, el amor de Dios lo conserva a usted. Por eso cuando usted lee 1 Corintios capítulo 13, verso 4 en adelante, el apóstol Pablo dice cómo es ese amor. Si nosotros nos metemos y estamos dentro de ese amor y permanecemos, nos conservamos en el amor de Dios, dice, ese amor, ¿sabe cómo lo hace hacer usted? Hacer un hombre y una mujer sufrida. No una mujer quejosa, un hombre quejoso, que siempre se vive quejando de todo. El músico, el portero, el que vende allá, el que compra acá, el que no se va a vivir quejando. Cuando estamos sumergidos en el amor de Dios, no hay tiempo para las quejas, no hay tiempo. Queremos más de Él, queremos saber más de Él, queremos entender más de Él. No tenemos tiempo para quejarnos, sí tenemos tiempo para oír al Señor y queremos estar más cerca de Él todavía. Si nosotros nos conservamos en el Señor, nos conservamos en su amor, entonces Dios, que es amor, va a permanecer dentro de nosotros y nosotros en Él. Es decir, una sola cosa con Dios. Por eso, si el amor de Dios, estamos embebidos, embriagados del amor de Dios, entonces no hay lugar para la queja, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor es sufrido, no es quejoso, no es quejoso, es sufrido. Y no solamente que es sufrido, el amor es benigno, es decir, siempre produce bien. Nunca le produce mal a alguien, siempre produce bien, por más mal que le hagan. Es su enemigo, tiene hambre, le da de comer. ¿Y cómo puede ser que haga eso con su enemigo? Porque está sumergido, conservado en el amor de Dios. No mira lo que me hicieron, mira lo que puedo hacer en bien y en favor de los hombres.
No importa que sea mi enemigo. Tiene hambre, le doy de comer. Tiene sed, le doy de beber. Tiene frío, lo cubro. Está enfermo, lo visito. ¿Por qué? Porque no es mi enemigo. Tiene una necesidad y yo tengo el poder para suplir la necesidad que él tiene. ¿Y qué me impulsa a esto? El lugar donde está. ¿Y dónde está? Conservado en el amor de Dios. Conservado. ¿Y cómo es ese amor? Y eso lo dice 1 Corintios 13:4. El amor, dice, es sufrido. Sufre, soporta, sobrelleva, lleva todas las cosas en oración a Dios, presenta todas las cosas delante del Señor, pero Él no abre su boca. ¿Sabe cómo va? Lleno de este amor, sumergido en el amor de Dios, va como cordero al matadero, no abre su boca. ¿Por qué no abre su boca? Porque hay algo que a Él lo fortalece, lo anima, lo lleva adelante, la presencia de Dios, la presencia de Dios. El amor es sufrido, es benigno, siempre hace bien, por más mal que le hagan, siempre hace bien. ¿Y cómo puede ser que actúe así? Porque está sumergido en el amor de Dios. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia porque otro alcance algo, se pone contento. Qué alegría que me da, hermano, que usted haya alcanzado esto. Qué alegría que me da, hermana, que usted tenga esto. Qué alegría. Ojalá Dios le dé el doble. Bueno, ¿y cómo es que usted puede llegar a decir eso? A causa de donde está introducida, donde está conservada en el amor de Dios. No tiene envidia, tiene alegría por el progreso del otro. El malo no se alegra en el progreso del otro. Sin embargo, el que está conservado en el amor del Señor, sí. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces la gente mira y dice, este no es de este planeta, y esto es así. No somos de este mundo, somos del reino de Dios. Pertenecemos al reino de los cielos, no somos del mundo, estábamos en el mundo, pero Dios nos llamó, estábamos arruinados, éramos escombro, un escombro en el mundo, pero Dios nos llamó y ahora está edificando en nosotros un edificio. Nos lleva a ser un templo, un edificio, templo del Espíritu Santo del Señor. ¿No es para darle gloria a eso? Mire lo que hizo Dios con usted, un templo del Espíritu Santo. ¿No es para darle gloria a Dios por lo que ha hecho? Era un escombro, una ciudad arruinada, y mire lo que hizo Dios. ¿Cómo no vamos a ser agradecidos al Señor por su operación en medio de nosotros? ¿Cómo Mateo no iba a ser agradecido? Era una ruina, un escombro, desechado de los judíos. Sin embargo, vino Cristo, lo miró, lo llamó un escombro, una ciudad arruinada, y comenzó el trabajo dentro de él. Y empezó a edificar en él un edificio de Dios. Y luego lo llamó y lo hizo apóstol. Y luego el evangelio según San Mateo. ¿De dónde surge esto? De la mano de Dios. ¿Y de dónde salió? De escombro, de escombro. Así que usted no se preocupe si es escombro, ciudad arruinada o escombro de mucho tiempo. No se preocupe, en la mano de Dios, conservado en el amor de Dios, usted va a ver la operación de Dios y cómo Dios lo va a ir y la va a ir llevando hasta hacer de usted un edificio santo, un edificio de Dios. Por eso es que Judas dice, consérvense, no salgan de ahí.
es el lugar seguro. Y conservarse en el amor de Dios es el lugar seguro. Si ustedes se mantienen en el amor, conservado en el amor de Dios, no va a poder venir nada de afuera que lo contamine, no va a haber nada que lo contamine, no va a haber nada que a ustedes lo inutilice, no va a haber nada que a ustedes los haga retroceder, porque el amor que está dentro de ustedes los lleva a soportar, el amor que está dentro de ustedes los lleva a sobrellevar y los lleva a creer que el que empezó en usted la buena obra la va a llevar hasta el final, hasta el día del Señor Jesucristo. Y usted dice, yo le creo a Dios, yo le creo. ¿Usted le cree a Dios, hermano? Debemos creerle al Señor, porque nosotros, lo que hemos creído, somos hechura de la mano de Dios. Hechura, el trabajo de Dios en nuestras vidas. Estamos en Dios, sumergidos, conservados en el amor de Dios, y Dios está trabajando. Por eso no importa el tiempo que usted esté en la iglesia, sí importa que esté en la presencia del Señor. Eso sí importa, porque mientras esté en la presencia de Dios, Dios va trabajando. En la iglesia Dios va trabajando, va haciendo su extraña operación en su corazón, que cuando otro lo vea se van a asombrar y le van a decir, no te conozco, vos no eras así. Claro, porque el hombre viejo murió y ahora hay una nueva creación. Un hombre que tiene nuevos pensamientos, nueva manera de vivir, nueva manera de hablar. Un hombre que está siendo edificado por Dios, edificado por el Señor. Un hombre que se conserva en el amor de Dios. Ahí está, conservado. Entonces, está sumergido en el amor de Dios, que es sufrido y que es benigno. Y lo que es Él, lo que es Dios, es en Él. Es decir, lo que siente Dios es lo que siente Él. Y como es el Señor, las virtudes de Dios comienzan a manifestarse también en Él. Y Él también pasa a ser sufrido y pasa a ser benigno como su Señor, porque camina con Dios. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, mire todas estas cosas hermosas que produce el estar sumergido en el amor de Dios. Porque lo que es Dios, que es amor, es lo que se transmite a aquel que lo posee. Y el que posee a Dios, las virtudes de Dios se expresan y se manifiestan en obras. Y si no está Dios, ¿por qué dice el escritor? Conservado, porque si nosotros salimos de esta conservación, salimos del amor de Dios, entonces entramos en problemas, aunque seamos sabios, aunque seamos inteligentes, aunque sea profeta, sea lo que sea, sale del amor de Dios y entra en un problema. Y nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 13 verso 1 cómo es que el apóstol Pablo habla del problema de aquellos que no tienen amor. Y él dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ruido, solamente ruido. Pero ¿y el amor? No se conservó en el amor. Al no conservarse en el amor, lo único que conserva son las lenguas, pero la manifestación del amor, la manifestación de ser sufrido, benigno, de no hacer nada indebido, no ser jactancioso ni envidioso, no buscar lo suyo. Es decir, la manifestación del amor, ¿dónde está? Se pelea con uno, se pelea con otro, se pelea con el otro, habla mal de uno, habla mal de otro, pero habla en lengua. Dice Pablo, y no tengo amor, es un problema. Por eso es la necesidad de conservarse en el amor de Dios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas
y no tengo amor, y le hace la vida imposible a su marido, y le hace la vida imposible a sus hijos, y a donde se da vuelta le hace la vida, pero habla en lengua, pero hace la vida imposible a todo el mundo. Entonces dice, y no tengo amor, tengo un problema. Tiene un problema. Si no se conserva en el amor de Dios, tiene un problema. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Introducirse a la plenitud, introducirse en este amor de Dios para conservarse en Dios. Fuera de Dios hay problema, en Dios hay soluciones. Hay solución. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, más que todo, y no tengo amor, tengo un problema. Si no tiene la manifestación del amor de Dios, tiene un problema. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, tengo visión, tengo no sé, Dios me mostró, Dios me habla, Dios me dice. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, tengo un problema. Sí, pero él hace así y los árboles se corren, pero no tiene amor, tiene un problema. Es mejor que los árboles no se corran y que tenga amor, y no que se le corran los árboles y no tenga el amor. Se pelea con este, se pelea con el otro, está en desacuerdo con el otro, grita de aquel, se queja del otro. Eso es señal que no tiene amor, que no hay amor. Por eso es que Judas dice, este es el lugar donde ustedes tienen que permanecer, conservaos en el amor de Dios. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, dice, nada soy. Si repartiese todos mis bienes, es generoso. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, tiene un problema. Y no tengo amor, de nada me sirve tanta generosidad. ¿Se da cuenta? ¿Por qué es que Judas dice, conservaos en el amor de Dios? No salgan del amor de Dios, no salgan de ese lugar glorioso. Es un lugar glorioso, no retrocedan. Si ustedes permanecen en el amor de Dios, nada los va a poder derribar, nada los va a poder destruir, nada lo podrá hacer volver hacia atrás. Mientras ustedes se conserven en Dios y Dios en ustedes, ¿quién podrá ser contra de ustedes? Si Dios es por ustedes, ¿quién podrá ser en contra de ustedes? Por eso la necesidad de conservarse en el amor de Dios. Y Pablo dice que ahora, dice, permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Mayor que la fe, mayor que la esperanza, mayor el amor. Y volvemos a Judas. Conservaos en el amor de Dios. Piense, analice, estudie la palabra de Dios, estudie lo que es el amor y luego permita que el amor de Dios lo envuelva. Entre en su amor y no salga, sino consérvese en el amor de Dios, que todo lo puede, lo soporta, que lo va a ayudar a llegar hasta el final. Así que, mis amados hermanos, no retrocedamos, crezcamos en amor, conservémonos en él. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento. Oramos a aquel que nos llamó, aquel que nos sacó de la ruina, aquel que nos sacó de ser un escombro y comenzó a hacer un trabajo en nuestra vida para que seamos edificio de Dios. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te exaltamos, Padre, te damos gracias
porque cuando estábamos arruinados, Señor, siendo la nada, apareciste en nuestras vidas, resplandeciste en nuestro corazón, Señor, a fin, Señor, de trabajar en nosotros. Gracias, Señor, porque siendo ruina, porque siendo escombro, nos tomaste y estás trabajando, haciendo un edificio tuyo en nuestra vida. Padre, gracias. Gracias por este tu grande amor en el cual nos manda y nos dice: conservaos en el amor de Dios. Gracias, mi amado Señor. Amén. Y